Bueno, buenas tardes. Estamos acá con los alumnos del sexto D de la Escuela Superior de Comercio. Los chicos han llevado adelante a lo largo de todo el ciclo lectivo 2019 el análisis de la evolución del mercado de trabajo, la evolución de las adicciones y la evolución del contacto del adolescente con esas adicciones. Así que vamos a tratar de contar qué es lo que hemos venido haciendo, cómo lo hemos hecho, a qué conclusiones hemos llegado. Y justamente sería importante que ustedes comenten cuál ha sido la etapa de análisis y dentro de ese rango histórico, cuáles han sido las corrientes del pensamiento económico que ustedes han encontrado en forma cronológica dentro de ese periodo de análisis. ¿Querés, Marisol, contarnos un poquitito? Mi nombre es Marisol Fuch. Nosotros vimos las etapas desde de la clásica hasta la posguerra. Las corrientes que tiene son los clásicos keynesianos, neoclásicos, keynesianos y Karl Marx, Taylor Fayol y la posguerra. Bien, Santi, ¿nos ordenás un poquitito en términos históricos lo que nos contó Marisol? Hola, soy Santiago Zanelli y para ordenar un poco lo que dijo Marisol, como punto de partida podemos iniciar con la primera revolución industrial, después pasando por la segunda, la crisis del 29, la crisis de los 35 y más yendo para la actualidad, la crisis de la hipoteca del 2008 en Estados Unidos. Bien, muy bien. Bien, comenzamos entonces la etapa a mediados del siglo XVIII, queda claro, ¿sí? Hemos analizado la evolución desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días, ¿sí? ¿Cuáles son las corrientes del pensamiento? Porque Marisol las comentó y ahora las vamos a ordenar dentro de esta estructura. Las corrientes del pensamiento se dividen en la escuela clásica, la neoclásica, la escuela marxista, la escuela keynesiana y la monetarista. Bien, Matías, ¿podés contarnos un poquitito el concepto de trabajo, el concepto de oferta de trabajo, de demanda de trabajo, por ejemplo, en la escuela clásica? Soy Matías Galante y en el periodo de la Revolución Industrial, la primera Revolución Industrial, se dio la escuela clásica, fundada, se dice que el fundador fue Adam Smith, y sostenían que la oferta de trabajo era dada por las familias, la demanda de trabajo era dada por las industrias, las empresas. Bien, ¿y la economía para ellos funcionaba en pleno empleo? ¿Todos los recursos estaban ocupados? Esa era la idea. Esa era la idea. ¿Y había desempleados? Amigo. Voluntarios, existía el desempleo voluntario y el desempleo friccional. Ajá. El desempleo voluntario era cuando no se quería acceder a un cierto salario y era por decisión propia el no trabajar, el estar desempleado, y el friccional era entre la búsqueda de un trabajo y otro mejor. Y la pregunta es, ¿por qué habría que buscar otro trabajo? ¿Qué razones? Soy Julián Escocia y... ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿cuáles son las razones por las cuales los desempleados de Matías estarían buscando otro trabajo? ¿Qué hecho importante? Básicamente la revolución industrial lo que provocó es que la gente del campo se tenga que trasladar a la ciudad y esto les generó frustración porque las máquinas los estaban reemplazando. Y no las sabían manejar. Claro. Bien, muy bien. Bien, perfecto. Desde el punto de vista de la demanda de trabajo, que dijeron, ¿quién demandaba trabajo? Las empresas. Las empresas.
¿Era creciente o decreciente esa demanda de trabajo en la etapa clásica? Era creciente. Era creciente. Bien, vamos a la escuela neoclásica. Martina, si querés comentar un poquitito las características, ¿en qué se parece a la etapa anterior en términos de mercado de trabajo? Soy Martina Guerra y estoy tildada. Bueno, perfecto. Isabela, contanos un poquitito. A ver. ¿qué ¿Cuál es la recordás? pregunta? La pregunta es, la escuela neoclásica, ¿qué toma de los clásicos? ¿Y qué rango de tiempo es el que vos analizás en esta etapa? Soy Isabela Percara y la escuela neoclásica se desarrolla en el contexto histórico de la Segunda Revolución Industrial y comparte con la escuela clásica el mismo pensamiento sobre la división de trabajo y bueno, también en esta parte que sería la Segunda Revolución Industrial las máquinas están reemplazando a los trabajadores y esto genera un gran conflicto social ya que la gente tiene miedo de perder el trabajo. No sé qué más. Bien, en términos de empleo, los factores, al igual que en la economía clásica, ¿estaban todos ocupados? ¿Pensaban, apostaban al pleno empleo? Bueno, no sé. ¿Alguien quiere agregar algo al respecto? Recuerden que son nuevos clásicos, o sea que en algunas cosas se parecen a los clásicos. En esto, de considerar que todos los factores están ocupados, todos los factores productivos están ocupados. ¿Coincide con la escuela anterior? ¿Con la corriente de pensamiento anterior? Sí, coincide. Coincide, muy bien. Ahora, ya que estamos, yo te pregunté hace un rato si la producción crecía en forma acelerada. En esta etapa, ¿crece en forma más acelerada que la anterior? No. No, ¿por qué? Bien, ¿alguien quiere ampliar el comentario? Dale, Mati. Fundamentando lo que dijo mi compañero, en esta etapa, en la Segunda Revolución Industrial, se empiezan a ganar las maquinarias, a diferencia de la Primera Revolución Industrial, por gas, electricidad, se empieza a desarrollar también el petróleo con nuevos combustibles y se empieza a mecanizar más las líneas de producción, las empresas, etcétera, las industrias, mejor dicho, y por ende se dividían dos tipos de trabajo, los que serían los obreros y lo que serían los gerentes de producción, Y la pregunta es, ¿crece tan lento como crecía antes o crece más aceleradamente en función de esta nueva etapa de la maquinación o maquinización o automatización? Creería que sería más lenta porque justamente se está reemplazando el factor humano por el factor de la máquina. Ajá. Pero igualmente, como se empieza a desarrollar... Entonces, ¿por qué se produce la crisis de 1929, Marisol? Si fuera cierto lo que nos cuenta Matías, de que la producción crece en forma más lenta, ¿por qué se produjo la crisis del 29? Nosotros habíamos hecho un análisis respecto de por qué se produjo la crisis. Sí. ¿Querés contarnos un poquitito? En la crisis del 29 se cambió la mano de obra, como decía Mati, por la maquinaria, porque ¿Alguien que no está en el panel querría aportar alguna idea para enriquecer esta partecita? ¿Sí? ¿Por qué se produce la crisis del 29? Relacionado con lo anterior, para mí la producción aumentó más Aumentó, rápidamente, correcto. porque al haber máquinas era más fácil producir más. Bien, y además, perfecto. nuevas técnicas de administración logran que los trabajadores produzcan el doble O sea que no solo aumentó la producción, sino también la productividad de cada uno. Exacto. Entonces, No, dale, te escuchamos. Entonces, como la gente tenía más, al aumentar la producción, se vendía más, la gente tenía más plata en el bolsillo, el círculo
del ingreso, o sea, la rueda de la economía giraba más rápido. Claro, a ver, vamos a ver qué pasó con el ingreso de la gente. ¿Qué querías decir, No, yo Lucas? decía que hasta ese momento se creía que la oferta fijaba la demanda. En bienes, Claro. en términos de bienes. Y que después de la crisis se demostró que no. Bien, justamente esto que nos plantea la compañera respecto de producir más bienes, ¿qué generó? Que haya más desempleo. Bueno, lo del desempleo viene en la medida en que los productos que están acumulados no se hayan vendido, ¿no es cierto? O sea, lo primero que generó es acumulación de stocks. ¿Sí? Producimos porque en definitiva alguien lo va a comprar. ¿Sí? Porque el oferente fija lo que el otro va a comprar. Esto es un error. El error le costó caro, ¿sí? Porque se generó una crisis, una de las primeras que tiene orden mundial, ¿sí? Porque la acumulación de stocks generó pérdidas para las empresas. Las pérdidas para las empresas mostraban sus estados de resultado con quebranto. Los inversores vieron los estados con quebranto y dijeron, no me conviene tener acciones, entonces vamos todos a la bolsa y vendemos todas las acciones, ¿sí? Y generamos el crack de la bolsa. Por el otro lado, esa acumulación de stock hace que no se renueven los stocks, ¿verdad? Y si no se renuevan los stocks, no necesito empleados. Y aparece un tercer tipo de desempleo. El involuntario. El involuntario. ¿Cuál es el involuntario? Era el de que buscaba trabajo pero no podía encontrar. Bien, buscaba trabajo, pero no había demanda de trabajo. La oferta deambulaba en búsqueda de lugares donde poder desarrollar su actividad y no encontraba. Muy bien. Vamos a ver que la guerra de 1945, esta etapa entre la crisis del 29 y la guerra del 45, hace aparecer a dos miradas respecto de la crisis de 1929. ¿Cuáles son esas dos miradas? Los nombraron los chicos recién en esa lluvia de ideas que hizo Marisol hace un ratito, donde nombró los temas. Bueno, dale, sí, si uno de los pensadores que más que una vista a futuro de lo que iba a pasar fue que analizó lo que ya había pasado, sí. Que es John Maynard Keynes, un economista, Sí. que lo que él decía que mediante el consumo y la demanda agregada el ciclo económico iba a volver a resurgir y a funcionar. Si completábamos a la demanda agregada de alguna manera, y él proponía una manera, ¿no es cierto, Santi? Sí. ¿Cuál era la manera? Que quién comprara los bienes que sobraban, ya que el mercado no podía. El Estado. El Estado participara. Y que lo hiciera temporalmente, que entrara y que saliera. Perfecto. Que no esté permanentemente. Otra mirada de la crisis es Mal. la que hacen quienes. Si alguien del auditorio quiere agregar alguna idea, no hay ningún inconveniente, ¿eh? Esto es abierto, si bien tenemos un panel es de referencia y de soporte, ¿sí? La otra mirada del porqué de la crisis. Alguien dijo porque los bienes no se consumían, no se compraban, y otros dijeron la gente tuvo que optar con su dinero, ¿sí? Entre poner el dinero a interés que le daba una tasa negativa o ponerlo a invertir en las empresas que le daban, la tasa de interés era positiva y la tasa de las empresas era negativa. ¿Dónde puso el dinero? Repito, la tasa de interés, con la tasa de interés ganaban, con la tasa de rentabilidad de esas empresas perdían. ¿Dónde pusieron el dinero? A intereses. Dicen los monetaristas que si hubiésemos tenido más cantidad de billetes, el sujeto no hubiese tenido que optar y hubiese dejado el dinero en las empresas y también hubiese invertido en los bancos. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente que esto es una mirada teórica, después la realidad nos muestra que no es tan así. El individuo es codicioso por esencia. Bueno, hablando de todos estos temas, ya estamos situados más o menos desde el punto de vista económico, social y cultural. Ahora vamos a charlar un poquitito sobre la evolución
del concepto o digamos, el consumo problemático relacionado con el mercado de trabajo. Ustedes marcaron a repetición crisis. Crisis producida por la mecanización de los procesos productivos. Crisis producida por la automatización que acelera los procesos productivos. Crisis producida por la acumulación de stock. Parecería que la palabra crisis está presente en cada uno de estos hitos. ¿Cómo está presente la palabra sustancia, consumo problemático? ¿Cómo podemos relacionar cada uno de estos quiebres en la historia con el fenómeno de las adicciones? Si quieren contarnos, Isabela, ¿querés contarnos? Perdón, no, te escuchamos, contanos un poquitito. Arranco con la revolución industrial. Sería prudente para ir ordenándonos un poquitito, sí. Bueno, en la primera revolución industrial, al reemplazar las máquinas a las personas, estas empezaron a comenzar a estar en crisis y debido a eso intentaron buscar un escape como para calmarse y empezaron a consumir. Bien, perfecto, muy bien. ¿Era la única razón por la cual, Isabela, vos considerás que el tema consumo problemático se asoció al fenómeno de la crisis? Lo que nos decía Martina. El consumo problemático también se guió por el lado de que las sustancias eran consumidas por gente de la clase popular y también era por cómo se la fomentaba la sustancia, como que te iba a quitar el dolor o como que te iba a evadir de situaciones problemáticas. Bien, ¿querés decir algo más, Martina? Dale. Sí, que eso era más en la segunda revolución industrial. En la primera, las drogas estaban más como priorizadas para un sector alto. Y después con esto de que se produjo desempleo, empezaron también a consumir los sectores bajos. Sí, y de todas maneras recordemos que para poder tener a las personas encerradas debajo de una mina o de una montaña durante N cantidad de semanas, sin contacto con su familia, ni con el oxígeno, etcétera, etcétera, también había que de alguna manera proponerles el consumo de alguna sustancia, de otra manera no hubiese sido posible. Y bueno, el opio fue una de las sustancias más consumidas, provistas por los propios empleadores, por los propios contratantes. ¿Para qué? Para que el individuo resistiese en el lugar de trabajo en condiciones que no eran las más humanizantes. ¿Sí? Después vamos a ver la Escuela de las Relaciones Humanas en Administración, que es de un siglo después, al momento en el cual nosotros estamos ubicados ahora. La segunda revolución industrial también generó una crisis, ¿sí? Si quieren contarnos un poquitito, porque allí la sustancia va cambiando y ya no está provista por el empleador, la busca el obrero, el trabajador, frente a situaciones de ¿qué? ¿Querés contarnos, Mati? Sí, si puedo desarrollar un poco más la idea del primer consumo sobre la primera revolución industrial. Que desarrollo es el segundo. Después, si nos queda un ratito de tiempo, disculpanos, Mati, sí. Pero viste que no estamos en la televisión, pero sí. el tiempo es tirano. Disculpanos. Sí. En la segunda revolución industrial, a diferencia de la primera, que se empiezan a consumir drogas más como calmantes, depresorias, se empiezan a consumir drogas más excitatorias por parte de los obreros. Y esto es debido a que se empiezan a producir drogas más sintéticas por los desarrollos y los avances tecnológicos médicos, y también se empiezan a utilizar, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, que está ahí próxima en el 1900, y es otro tipo de consumo, mientras que uno se veía más inclinado para calmar a la persona, este se veía para mantenernos más atentas y más alertas, por decirlo de alguna manera. Bien, ¿podríamos nombrar dos sustancias que son características de la época como consumidas? Habíamos comentado nosotros a lo largo del trabajo. ¿Querés, Martina, contar un poquitito? ¿En qué etapa? Estamos en la etapa de la segunda revolución industrial, crisis del 29. En ese momento todavía no estaba hecho químicamente y provenía de las plantas. Exacto. Que una de esas era la marihuana. Sí, la síntesis es un poquito posterior, sí, tenés razón.
Una de las sustancias es la marihuana y la otra sustancia. El opio, pero... No, el la opio otra- pertenece a la primera. Hay una sustancia que es líquida con la cual ustedes normalmente también se vinculan. Claro, el alcohol. ¿Sí? Bien, muy bien. La crisis del 29 generó también alguna situación de angustia, alguna situación de abandono. Y si tuviéramos que relacionar la evolución del pensamiento económico, el mercado de trabajo y las adicciones, en pocas palabras, en cada uno de estos quiebres se da ¿qué relación? ¿Se acuerdan que lo charlábamos un poquito en clase? ¿Cuál es la relación? Crisis. Luego que viene en una crisis, el individuo se... pasa por una situación de frustración. Muy bien. Crisis, frustración. ¿Qué quiere hacer cuando se Escapar. siente frustrado? Escapar. Y luego... Consume. Generalmente busca una sustancia que le dé un pasaporte hacia la salida de esa frustración. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a salir de acá y nos vamos a ir a el análisis que hemos hecho del mensaje de la licenciada Teusé, Graciela Teusé, que es una mirada relacional del fenómeno del consumo. Así que te voy a pedir a vos que nos cuentes un poquitito en qué consiste la propuesta, la mirada o el contenido del video de la licenciada Teusé. Bueno, la licenciada Teusé plantea varios puntos. El primero es que generalmente se homogeneiza el problema y ella destaca que hay 4 estereotipos. El primero es de las drogas, que para la Organización Mundial de la Salud es toda sustancia que genera alteraciones en el cuerpo y además dice que generalmente se tiende a asociar al adicto con un pobre y siguiendo con la idea, la licenciada decía, enfatizaba en la idea de que el consumo de sustancias viene ya dada desde hace 2000 años, desde la antigüedad, pero antes era para un acercamiento más astral, con unos fines más, ¿cómo decirlo?, religiosos, por decirlo de alguna manera, mientras que hace aproximadamente 2 siglos es cuando se dio la mirada mala hacia el consumo, y cualquier tipo de consumo se lo relaciona con algo malo. Bien, muy bien. ¿Qué más? Bien, contanos un poquitito. Sí, yo justamente acabo de tener una confusión con el segundo video. Ahora vamos a hablar del Sí. segundo. Pero no, la observación que quería decir, que justamente no recuerdo cuál era, que hablaba sobre 3 sujetos, sobre 3 características. Del sujeto que ingiere o consume la sustancia en sí y el contexto social. Que para agregar un poco lo que dijo Matías, que en la antigüedad se llevaba para fines espirituales, religiosos, dentro de estos últimos años se llevó más para entrar en un contexto social o de aceptación, para entrar en un grupo o sentirse parte de, mediante el uso de sustancias. Muy bien. ¿Es sinónimo, cualquiera de ustedes 3, es sinónimo uso, abuso y adicción? No, el uso es cuando se lo hace cada tanto, o sea, recreativamente, y después el abuso es cuando se lo empieza a consumir en mayor cantidad y en mayor tiempo, y abuso cuando ya dependés de la sustancia como para sentirte bien. Bien, hablaba recién Santi de que existe otro video que tiene que ver con el doctor Gamín, la mirada médica, biológica, así que le vamos a preguntar a Marisol y a Isabela, si pueden, que nos cuenten un poquitito qué les llamó la atención dentro de esos videos. Bueno, creo que voy a saltar un poquito, pero uno de los conceptos que más nos llamó la atención a nosotros cuando vimos los videos es que
marca a Argentina como el tercer país con mayor consumo de alcohol, y también habla de que los argentinos somos muy de usar distintos tipos de medicamentos y que tendemos como a automedicarnos. Esto puede generar una especie de dependencia. También habla de la distinta cantidad de fármacos que hay al alcance de cualquier persona y lo riesgoso que eso puede llegar a ser. Bien. ¿Qué querías agregar? Sí, quería agregar con lo que dijo de la automedicación, que creo que lo nombramos en clase, que los padres que se automedican o tienen la costumbre de automedicarse, los hijos al ver eso lo toman como una costumbre y algo que es natural y de todos los días, y ahí es como la cadena de la adicción se va llevando, Claro, como sí, se sí. va heredando de Sí, alguna manera. Los papás que también por allí tienen esa costumbre de transformarse en médicos sin título, Claro. y le recetan al amigo o al familiar pensando que todas las patologías son las mismas, eso que a él le hizo bien, ¿no es cierto? Claro. Esta cosa de que también tenemos el consumo de medicamentos sin prácticamente respeto, ¿no? Bien, contanos, vamos a dejar acá esta mirada y nos vamos a ir a un trabajo de campo que ustedes tuvieron que analizar porque no lo tuvieron que hacer. Es el resultado de el trabajo de sus compañeros de turno mañana y turno tarde, egresados en el 2018, y lo que me gustaría es que cada uno comente qué le llamó la atención de esas encuestas que sus amigos hicieron, cuál es la población, de qué edad, qué cantidad, un poquito para ilustrar al auditorio respecto de cuál ha sido el trabajo que ustedes después tuvieron la oportunidad de analizar. Si nos quieren contar qué les llamó la atención, cuál es la población. Sí. La población son 225 alumnos del turno mañana y 150 del turno tarde. Perfecto. O sea, un total de 375 alumnos. Bien, muy bien. Y a nosotros nos llamó la atención que las sustancias más consumidas por los adolescentes son la marihuana y el alcohol. Bien. No- ¿El rango de edad de los chicos entrevistados corresponden al cuarto, quinto y Sí, sexto? de 15 a 18 años. Bien, Sí. perfecto. Bien, muy bien. Y que lo que le llamó la atención en tu grupo fue, perdón que te interrumpí. Que las sustancias más consumidas por adolescentes generalmente son alcohol y marihuana y no tanto drogas más pesadas, si lo querés decir de alguna manera, como la cocaína, LSD. Bien, bien. Mati, al grupo tuyo. Lo que nosotros analizamos, para sacar una conclusión general de todo, es que normalmente lo más consumido es el alcohol los 2 días a la semana, el fin de semana, Sí. cuando salen. Y más o menos empieza en una edad, a los 14 años más o menos, que es cuando el adolescente empieza a salir, empieza a generar vínculos, relaciones, y es más como una forma para relacionarse. Después también se encuentra el cigarrillo, que mientras que el alcohol es de lo que los padres más están informados que los adolescentes consumen, el cigarrillo es el segundo, y después otros tipos de sustancias son las menos conocidas por los padres. Bien. Santi, ¿querés agregar algo? Sí, quería agregar con lo último que dijo Matías, del poco conocimiento del consumo que tienen sobre sus hijos, sobre a qué edad empezaron o qué consumen, y en las encuestas también lo dice, de que sus padres no lo saben, no están enterados del consumo. Y más allá del tema de las respuestas y los resultados que dan las encuestas, lo que quería destacar de parte de mi grupo es que lo puse en las conclusiones, gráficamente hablando, los distintos tipos de gráficos que hacen que la información se pueda leer de distintas maneras, sea tanto de diagramas de sectores como gráficos de barras comparativas como aparecen acá, y me parece un aspecto a considerar para decirlo acá. Bien, muy bien. Le vamos a preguntar a Marti qué es lo que le llamó la atención al grupo del cual ella forma parte. También del mismo, pero Sí. una cosa me llamó más la atención Sí. a mí, es que además de tomar a las drogas como adicción, también está la tecnología como adicción. Ah, muy bien, muy Y bien. que se usa, según las encuestas, en promedio 6 horas del celular y más. Ujú. Y que es tan peligroso como las sustancias, porque empiezan a meterse y sumergirse en los celulares y se pierden de la realidad. Sí, nuevamente tal vez crisis, ¿no es cierto? También. Como habíamos dicho, frustración, escape,
sustancias o elementos, sería en este caso, ¿no es Claro. cierto? Otra vez esa relación que habíamos visto recién. Marisol, ¿alguna cuestión que no hayamos comentado y que pertenezca a la elaboración o análisis de tu grupo? Nosotras también habíamos analizado que en el curso A y C las mayor sustancias consumidas eran el alcohol y después el tabaco, y en el curso B era la cafeína. Después también habíamos analizado sobre la legal comercialización de estas sustancias, que nosotros los podemos conseguir a través de un familiar o de un amigo o alguien que sea mayor, pero alguien fácilmente, sin que nos pidan documento o eso. Bien. Como que estaría poco controlado, ¿no? Claro. El acceso Como que no hay, por edad. el Estado tampoco lo controla y eso hace Bien. que nosotros Bien. no vayamos o Bien. no tengamos conciencia de lo que estamos Bien. haciendo. Isabela, ¿querés cerrar Y- esta parte del panel para...? Sí, yo también, como lo que dijo Martí, en mi grupo habíamos hecho más énfasis en la tecnología, porque si bien lo de las sustancias es importante, lo de la tecnología está mucho más cerca de nosotros todo el tiempo, y que creemos que también debe ser controlado eso, porque una de las preguntas decía que si dejabas obligaciones de lado por la tecnología, y casi todos los chicos habían votado que sí. Y no, mentira. Había sido bastante parejo, pero en el lado de las mujeres había superado el sí que el no, y en el lado de los hombres el no que el sí, pero nos había sorprendido que haya sido parejo. Y nada, eso quería. Bien. No hemos presentado quien nos ha acompañado en resolver las cuestiones técnicas de imagen, así que si nos contás tu nombre y tu apellido. Me llamo Owen Bamberger. ¿Y qué cuento? No, simplemente que te presentaras, porque si no quedas fuera de cuadro, es como que los chicos han estado participando, vos también. Así que bueno, le agradecemos a cada uno de ustedes por haber participado dentro de este panel, por habernos contado sus experiencias. Ahora le vamos a dar paso a los paneles especiales que están formados por cada uno de los grupos, en donde vamos a trabajar desde otra perspectiva. Así que bueno, como corresponde, uno o abraza o aplaude. Seguro que tengo que decir. En el panel general había gente... Los temas, no cómo se desarrolló porque no estuviste presente, pero sí querías un espacio para contar cómo has crecido en lo que tuvo que ver con los temas del panel general, y quería darte un espacio para que lo... En el panel general lo que se tomó, tengo entendido que eran las distintas corrientes económicas y pensamientos a lo largo del tiempo, empezando por los clásicos hasta los monetaristas, y cómo las adicciones... Y temporalmente, porque eso es en términos de historia del pensamiento económico, pero en términos cronológicos de años, podemos decir que empieza... ¿En qué momento? 1870 no me acuerdo cuándo eran los clásicos. Coincide con un hecho importante del mundo, ¿te acordás? No. A ver, La primera revolución. con la primera revolución industrial, que data de mediados del siglo XVIII. Sí, muy bien. ¿Y qué notaste vos como evolución en ese momento, como crisis, que es un poco lo que analizamos en el encuentro anterior? ¿Y cuál fue la salida, el escape que la mayoría de los afectados generó? ¿Me puedes reformular la pregunta? Sí, decíamos, frente a cambios que se dieron, que vos tendrás que contarnos cuáles son, se producen determinadas situaciones de crisis en el individuo que generan la búsqueda de determinados puentes hacia el escape de esa situación de crisis. Entonces, contanos en esta primera revolución industrial qué es lo que vos... La primera revolución industrial, la crisis que hubo fue social, en donde los empleados se habían reemplazado por máquinas y mucha gente de campo se tuvo que ir a vivir a la ciudad. Al ser tan reemplazables, mucha gente perdía el empleo o tenía que laburar un montón de horas diarias sin descanso. Y la ¿Los solución... salarios eran altos o bajos? No, bajos.
eran de subsistencia casi. Claro, muy bien. Y la solución encontraron la salida por el opio y sus derivados, que eran una droga para escaparse de la realidad. Bien. La etapa que sigue corresponde a qué corriente del pensamiento económico. Marxismo. Bueno, tal vez dentro de la misma entonces, recordemos que Marx es clásico, sí, funda una corriente dentro de la escuela clásica. Contanos un poquito de Marx. Marx pensaba que la revolución industrial estaba mal, por así decirlo, porque el capitalista le robaba al empleado lo que sería la plusvalía, que es el valor, la diferencia entre el salario y lo que produce un empleado. Marx, o sea, en la idea creía que se la robaba el capitalista, que era como si fuese un opresor, por así decirlo, donde se explota al empleado. Y nada, los salarios eran bajos también, obviamente. Las jornadas seguían siendo altas porque estaban en el mismo... ¿Y los desempleos cuántos eran? Dos. ¿Cuáles son? El friccional y el voluntario. El voluntario. Bien. La etapa que sigue corresponde a ¿qué corriente del pensamiento? Neoclásico. ¿Qué encontrás como importante que coincide con una transformación histórica? La segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial, que no es la de la mecanización, sino la de la automatización. ¿Y ahora con qué nos encontramos? Con que los humanos no es que son reemplazados por otros procesos que necesitan menos humanos, sino que son reemplazados directamente por máquinas. Además, la globalización por mediante el vapor y los combustibles me hice mal. Llegaron a la automatización de un montón de procesos industriales donde los humanos seguían siendo reemplazados. Y nuevamente aparece en el individuo que una crisis. Y como consecuencia de esa crisis, ¿qué? Frustración. Y como consecuencia de eso, buscar un escape. Alguno puede ser el de alguna sustancia. Que acá cambia, ¿no es cierto? El consumo de sustancias, aparece el alcohol, ¿sí? El cual nos acompaña. No nos acompaña el opio, pero sin embargo nos acompaña el alcohol desde esta época. Hay otra crisis ahí dando vueltas. La de 1930. La de 1930. ¿Sí? Esa crisis nos mostró que no había dos tipos de desempleo. ¿Cuántos había? Tres. ¿Cuál se agrega? El involuntario. ¿Que es el de quién? Ese sujeto que forma parte del grupo del desempleo involuntario. Es el que quiere trabajar pero no consigue trabajo. Es el que quiere trabajar pero no consigue trabajo. Perfecto, muy bien. Y nuevamente, busca trabajo y no lo encuentra porque no hay demanda o oferta. No hay demanda de trabajo. No hay demanda de trabajo. ¿Quiénes demandan trabajo? Las empresas. Las empresas no demandan trabajo. Y si no hay demanda de trabajo y yo no consigo trabajo, nuevamente otra vez repetimos el proceso. Crisis y adicción. O sea, frustración, adicción. Bueno, luego hablamos de los monetaristas, ¿se acuerdan? Sí. Y poquito a poco llegamos a la actualidad, en donde aparece un fenómeno nuevo que es el de la globalización. Ahí sí, que pertenece a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Nuevas formas de trabajo, ¿sí? Que ahora no están basadas en solamente en el conocimiento, sino en las habilidades, ¿sí? Cambia el concepto de trabajo que nosotros conocemos, ¿sí? Así que bueno, hemos hecho una pequeña introducción para cerrar, para que tengamos esto que fue lo que tratamos en la clase anterior. Te agradezco. Para mi grupo, si hay algún ausente, también lo nombran y dicen que está ausente y cuentan los roles de cada uno de ustedes. Bueno, yo soy Yanina Lazún. Yo soy Camila Lacena. Y después está Isabela Macañone controlando la computadora, Julián Escocia grabando y Ramiro Pintos, que está ausente. Bien, muy bien. Seguimos adelante entonces. Ustedes también tuvieron la oportunidad de tomar una publicidad de las que les proveímos en el trabajo y una elegida por ustedes. Nos cuentan rápidamente cuál es la que eligieron de cada uno de los grupos. Bueno, de las provistas por el profesor elegimos la de Sky Vodka, que comienza con una sirena que cumple con todos los estereotipos de belleza saliendo del mar, con una botella de Sky Vodka, que con eso podemos decir que es tan mágica la botella como la sirena y que viene también de otro
de otra realidad, digamos. Luego de que sale del mar, clava la botella en la arena y se enciende una bola de disco con la cual empieza la fiesta y la música. En la fiesta se pueden ver a todos bebiendo alcohol y al final del video lo que sucede es que la sirena termina de atrapar, por decirlo de una manera, a uno de los jóvenes y se lo lleva con él. Bien, la que eligieron dentro de las que ustedes pudieron encontrar, a ver. Bueno, nosotros elegimos una publicidad de cerveza imperial que se titula No toma porque maneja, en la cual podemos ver que hay una fiesta donde están sirviendo cerveza tirada imperial, obviamente, y se le ofrece a un chico que tome cerveza y el chico se niega. Entonces en el momento que se niega, todos en la fiesta lo miran y es como que se para la fiesta y él explica que no toma porque está con el auto y que va a manejar. Entonces todos lo empiezan a aplaudir. Y nosotros destacamos que esta publicidad intenta dar un buen mensaje diciendo que si manejás no tomás, pero que a la vez solo aprueban la excusa del chico porque es válida y que si, no sé, el chico quería no tomar porque no tenía ganas o porque no le gustaba o algo así, como que su entorno lo iba a desaprobar socialmente. Bien, ¿pueden encontrar conectores entre ambas publicidades? ¿Hay cosas en común? ¿Hay algún mensaje de prevención en cada uno? El único mensaje de prevención que encontramos es en el de la cerveza imperial, que si manejás no tomás, pero en las dos publicidades vemos que está relacionado el alcohol con la fiesta y pasarla bien y que también hay una presión social de que tenés que tomar. Bien, hicieron el análisis también de los mensajes de los medios de comunicación y gubernamentales, así que cuéntenos un poquitito cuál eligieron de los provistos por el docente, cuál de los que ustedes eligieron libremente. Bueno, de los provistos por el profesor elegimos un video de Telenoche en el cual se hacen unas entrevistas en un centro de rehabilitación a 3 jóvenes y también a 2 de sus madres. En esta entrevista los jóvenes cuentan a qué eran adictos, cómo surgió esa adicción y bueno, toda su experiencia, y a su vez se puede ver la perspectiva de afuera de los padres que les costó mucho poder ayudar a sus hijos y que fue como inalcanzable o imposible que no llegue a ese punto. Bien, ¿y el que ustedes eligieron? Nosotros elegimos un video de AM que se llama El Paco, Muerte Fulminante, parte 1. Y este mismo muestra, relatan 2 personas que son adictas al Paco sobre su adicción. También muestra la mirada de un experto, un doctor experto en toxicología, el cual habla de qué es lo que produce el Paco en el cuerpo humano, que primero te da una adrenalina, sigue por una depresión y que esto hace que las personas que consumen puedan llegar a consumir entre 100 y 200 dosis diarias, que también el fumar Paco hace que se lastimen la boca y las manos por las quemaduras, que se les infecten esas quemaduras. Y también habla una señora sobre desde su mirada sobre los chicos del barrio que consumen Paco, y también el doctor habla de que el Paco surge en la crisis del 2001 debido a la crisis económica. Bien, muy bien. ¿Tuvieron la oportunidad de preparar algún mensaje para sus compañeros y para otros adolescentes? Sí, preparamos un video, el cual es un noticiero, donde nosotros quisimos dar el mensaje desde la vista de un padre, que es una madre en realidad, y un adicto, y también la vista la mirada de un experto, que es Camila. Bien. Y también con este mensaje queríamos decir qué es lo que decía más o menos la doctora, que no hay que consumir, que siempre hay alguien que te va a escuchar, que tenés que buscar apoyo y no sentir que estás solo, porque la salida no es la sustancia, hay salidas mucho mejores. Claro, y como que quisimos abarcar desde el lado de vista, desde el punto de vista del adicto, desde los padres, por ahí sí, no creo que un padre mire el video, pero bueno, sí. ¿Por qué no? Y también, la doctora, como que quisimos abarcar ustedes todos los seguramente posibles. deben estar pidiendo a ver qué terminó quedando de ese lío que hicieron en casa para poder llevar adelante esto. Así que bueno, vamos a escucharlos y con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy.
Sí, sí, porque si no, no graba la filmadora de atrás. Quédense, no hay ningún problema. Bien, bien. Fíjate si está conectado el parlante. Fíjate que no tiene sonido El volumen o el de la compa, ahí está. Bájalo un cachito. A ver, los que están con A partir de esta producción audiovisual podemos reflexionar sobre los motivos que llevan a los adolescentes a consumir sustancias, como puede ser el hecho de querer pertenecer a un determinado grupo social, o también la frustración de no poder cumplir con sus responsabilidades y querer escapar de la realidad. Como grupo queríamos decirte que si te sentís así no es la solución consumir, ya que siempre hay otra alternativa, y consumir siempre te va a traer una consecuencia peor. Esperamos que este video te haga reflexionar igual que lo hizo con nosotros. No mucho el espacio universitario, hoy vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos como sociedad. El consumo de sobreseries de sustancias ha aumentado significativamente en los últimos años. Esto es debido a su fácil acceso, a su modo de consumo y también el posible mensaje erróneo que los medios de comunicación están dando. Hoy vamos a hablar con un adicto en recuperación, el cual nos va a mostrar las posibles causas del consumo y también va a decirles que siempre es posible salir adelante. Además, vamos a estar con su madre, la cual nos va a advertir sobre posibles comportamientos a los cuales tenemos que prestar atención. Hoy nos encontramos en el Centro de Rehabilitación Salvando Vidas. Con nosotros, Julián y Janina. Bueno, primero cuéntenos un poquito sobre ustedes. Bueno, gracias por la invitación y quería empezar diciendo que me llamo Julián y soy un adicto en recuperación. Yo también quería agradecer por la invitación y como ya dijiste, me llamo Janina y soy la mamá de Julián. Julián, ¿cómo empezó tu adicción? Todo comenzó a los 14 años y se profundizó a los 15. Empecé fumando porro con 11 amigos en la plaza y a partir de ahí empecé a conocer nuevas sustancias y no tuve retorno. ¿Pero vos a qué eras adicto? Principalmente a la cocaína. La combinaba el fin de semana con alcohol y marihuana y fue la que me destruyó, pero yo creo que la que más afectó fue mi mamá. Janina, ¿esto fue así? Sí, fue así. ¿Y vos cómo te diste cuenta de la adicción de Julián? Yo me empecé a dar cuenta por los horarios de llegada. Ella cada vez más tarde se había vestido con una ropa y volvía con otra porque la cambiaba por droga. Además estaba cada vez más alejada de la familia, la plata que le dábamos para los gastos personales se la gastaba en sustancias. Y también estaba nervioso, exaltado. Y lo notabas en los ojos, esa no era la cara de mi hijo. ¿Y la convivencia, cómo era? La convivencia era caótica, porque como te dije estaba nervioso y a la defensiva. Cada vez que le decíamos algo se enojaba y nos peleábamos. Julián apenas dormía y no comía mucho. Se puede preguntar, el día de internación, ¿cómo fue? El día de internación fue horrible. A Julián lo internamos a la fuerza porque un día su cerebro colapsó. Y lo internamos acá en el centro de rehabilitación y se lo llevaron atado mientras él gritaba y con su papá lloraba. Bien, ¿cómo está haciendo la recuperación para vos? Desde un principio fue difícil, pero los médicos me supieron acompañar muy bien. Y además las charlas con exadictos o adictos en recuperación ayudaron de mucho. Vos como mamá, ¿cómo lo ves a Julián ahora? Yo a Julián ahora lo veo mucho mejor, está volviendo a ser el hijo que siempre tuve. Además me pone muy feliz verlo recuperándose. Bueno, muchas gracias por contar su historia, la verdad que fue muy conmovedora. No, gracias a ustedes. Y como último mensaje les quería aconsejar a los que estén pasando por la misma situación que hablen y se hagan escuchar, porque la sustancia la van a ir consumiendo poco a poco. Yo también quería agradecer por el espacio y además decir a los padres que están viendo a sus hijos pasar por el consumo de sustancias que no se queden callados y que pidan ayuda a profesionales porque eso es lo que les va a devolver a sus hijos. Bueno, en el próximo bloque traeremos a la doctora toxicológica Javier Aracena para hablar del tema. Les vamos a pedir que cierren un poquitito la puerta porque hay muchísimo. Sobre el tema de elecciones, yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted tiene cada vez más pacientes? Sí, cada vez es más común que los adolescentes comiencen a consumir un fin de semana y que en determinado punto caigan en un momento del cual es muy difícil salir. Ese es el momento de la elección. ¿Piensa que es posible ser este coso? Sí, el 85% de los adictos logran recuperarse por completo. ¿Y qué diría a un adolescente que está pensando en consumir? Le diría que no están solos, que si se sienten aislados, desalejados, si les duele la sociedad, que esta no es la
dirección, o si ustedes están sufriendo un caso, pueden comunicarse con el 600-333-4720. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.